Buenas tardes, Dios les bendiga. Es una bendición estar aquí otra vez con ustedes. Estaba pensando en cómo puedo saludarles diferente, pero pensando en estas palabras que digo, bueno, yo les estoy diciendo, tengan buenos días, espero que su día sea bueno, Dios les bendiga, espero que le pido a Dios que Dios los bendiga. Es un gusto estar aquí, ¿verdad? También. Entonces yo creo que mientras se me ocurre otro saludo, pues voy a seguir saludando igual, ¿verdad? No, es una bendición compartir la palabra de Dios con ustedes. En estos días he estado pensando en, en un pasaje de la Biblia, obviamente, en un versículo que me gusta mucho, pero no creo que lo he estado ahí estudiando, profundizando en ese versículo, a ver qué Dios dice o... No, solamente lo he estado pensando y me bendice. Y quiero compartirlo con usted. Mire, dice Primera de Corintios 15:10, el apóstol Pablo era un hombre, pues un hombre de Dios, un hombre que servía a Dios, un hombre que predicaba el evangelio de Jesucristo y que también se enfrentó a muchas cosas, ¿verdad? Era un hombre bien preparado, un hombre muy inteligente, un hombre tenía mucha preparación, ¿verdad? Pero él pudo decir estas palabras. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Es bien importante para nosotros el no olvidarnos que si estamos aquí, que si hemos conocido al Señor, es por gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Efesios, otra carta del apóstol Pablo. Estas cartas, cuando dice Corintios, cuando dice Efesios, cuando dice Romanos, eran cartas que diferentes hermanos, ¿verdad? O creyentes, en este caso del apóstol Pablo, pues estaba enviando a los corintios, ¿verdad? Y ellos eran los que recibían esta carta. Ahora, en los Efesios, lo que le estaba diciendo a los Efesios, el apóstol Pablo, hablando también de la gracia, estaba diciendo, la gracia, dice, por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es por obras, no es un mérito suyo, es un don de Dios, no es por obra para que nadie se gloríe, ¿verdad? Había mucha gente y sigue habiendo gente que podemos presumir, ¿verdad? De ser nuevos ahora en Jesucristo y olvidarnos que ha sido por la gracia de Dios. La gracia de Dios es un favor de Dios, ahí mismo dice Efesios 2:8, acuérdese. Y dice, es un don de Dios. Dios permitió, Dios quiso salvarlos. Ustedes no andaban buscando a Dios, yo no andaba buscando a Dios. Dios me alcanzó. ¿Por qué? Porque no era la más buena de las personas, al contrario. Jesús en una ocasión, a Jesús lo criticaban y a él lo criticaban y le decían, oye, tú te sientas con prostitutas, te sientas con ladrones, te sientas te acercas a los leprosos y ¿verdad? Toda esa gente rechazada por la sociedad. Y Jesús dijo, yo no he venido a los sanos, sino a los enfermos. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Y dentro de esos perdidos, dentro de esos enfermos, pues estaba yo y está usted también, ¿verdad? Entonces, por gracia somos salvos, por gracia, por regalo de Dios. Cuando nos dan un regalo, ¿verdad? Nosotros no compramos ese regalo, ¿verdad? A menos que nos regalemos nosotros mismos, ¿no? En esos días ahí del amor. No, eso es otra cosa. Entonces, recibimos nosotros ese regalo de Dios no merecido. Yo no merecía ser hija de Dios. Yo no merecía decirme hoy cristiana, seguidora de Cristo. Yo no merecía, yo estaba muerta en mis pecados, en mis delitos, como dice la Biblia, pero Jesús quiso, ¿verdad? Dios quiso alcanzarme, Dios quiso regalarme su salvación. Eso es la gracia, un regalo de Dios que nadie merece, pero que lo recibimos. Y el apóstol Pablo ahí está diciendo, pero por gracia de Dios soy lo que soy. Ahora, ¿qué era el apóstol Pablo? El apóstol Pablo era un servidor de Dios, ¿verdad? Pero obviamente no servía a Dios directamente, sino servía a los demás, ¿verdad? A través de su servicio hacia los demás, pues estaba sirviendo a Dios.
Y dice el versículo 3 de ese mismo capítulo 15, dice, porque primeramente os he enseñado a lo que asimismo recibí. Lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que el apóstol Pablo hacía? Iba a diferentes ciudades, ¿verdad? Y levantaba iglesias, formaba grupos, ¿verdad? Hablaba de Jesucristo, del Evangelio. Ese es el Evangelio, como lo decía el otro día. Ese es el Evangelio, hablar de la vida de Jesucristo, no de nosotros, sino lo que Jesús vino a hacer a la tierra por nosotros y de lo que ahora Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. El apóstol Pablo lo hacía. Y cuando yo leo ese versículo con el que comencé, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, pues ese versículo a mí me da mucha paz. A mí me da mucha paz primeramente, ¿por qué? Porque no quiero olvidarme que el haberme acercado a Dios o que Dios se haya acercado a mí, yo no lo busqué. Él quiso acercarse a mí, Él quiso perdonarme, Él quiso salvarme, Él quiso hacerme hija de Dios, ¿verdad? Él quiso darme una vida nueva, Él quiso cambiarme, Él quiso limpiarme, Él quiso darme, ¿verdad? Esa vida en Él. Lo que soy ahora, como Él lo decía, soy por gracia de Dios. He recibido un regalo de Dios. Yo no puedo hacer nada para favorecer a Dios. Al contrario, nosotros no podemos hacer nada para darle el favor nuestro a Dios. Nosotros no somos ¿quién? Nosotros no somos nadie, ¿verdad? No somos. Jesús dijo en una ocasión, allá en el Evangelio de San Juan, dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Entonces nosotros no podemos hacer nada sin el Señor, ¿verdad? Pero todo podemos hacer si el Señor está con nosotros. Entonces, esa parte me da paz. ¿Por qué? Porque cuando yo fracaso, cuando yo me equivoco, cuando yo peco, cuando voy con Dios en oración y le pido perdón, yo sé que yo no me voy a acercar a Él, ¿verdad? Por todo lo que hago, por el trabajo que hago, no, por nada, sino por pura gracia. Ahora, entonces me está diciendo, entonces no vamos a hacer nada en la iglesia, no vamos a hacer nada por el prójimo, por el vecino, por nuestros hermanos en la fe. No, al contrario, por fe dice que somos salvados. Ahora, esa misma fe se va a reflejar en un servicio hacia los demás. Voy a servir a los demás sabiendo que estoy sirviendo a Dios, ¿verdad? Entonces eso nos da paz, eso nos debe de dar paz. Y me da paz, me guarda, me enseña a tener esa paz en Dios, a saber que lo que soy no depende de mí, ha sido Dios en mí. Lo bueno que se pueda ver en mí es Dios en mí, ¿verdad? Lo bueno que puedan decir, ay, es que San Juan, no, yo tengo que estar clara en que Dios lo hizo, en que Dios me ayuda, ¿verdad? Tengo que tener paz también en que puedo decir, yo quiero hacer tantas cosas, Señor, mira, no he hecho tanto lo que yo he querido y no, me voy a apartar de ti, Señor, no puedo acercarme a ti. Entonces, eso también nos da paz, porque muchas veces pensamos que el hacer grandes cosas, el sacrificar aún nuestro cuerpo físicamente, ya me acerca a Dios. Y ahí dice la Biblia que nosotros, por muchos sacrificios que podamos hacer, aún cuando yo diga, me voy a poner delante de todos para que me maten a mí primero, y yo, San Juana la mártir, yo no voy a ganar el favor de Dios, porque no es por obra, para que nadie se gloríe, para que nadie, ¿verdad?, se levante el cuello, como decimos, no, es Dios en nosotros, la gracia de Dios, el favor de Dios. Nosotros no podemos hacer nada para favorecer a Dios, para darle, ¿verdad?, ganarnos ese favor de Dios. No, acuérdense, es por gracia, y la gracia es un favor de Dios que nosotros no merecemos. Otra parte que me ayuda en saber este versículo cuando dice el apóstol Pablo, pero por gracia soy lo que soy, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Oiga, y el apóstol Pablo puede decir, oye, yo he trabajado más que todos ellos, ¿verdad? Yo he viajado a muchos lugares, yo he ido a predicar a muchos lugares, lo que los otros apóstoles no han hecho. Pero él dice, pero no he sido yo, sino la gracia de Dios en mí, la fuerza de Dios, el favor de Dios en mí. Y eso me ayuda también, primero, a tener paz,
como ya lo dije, ¿verdad? Que no, aunque yo haga las mayores cosas posibles aquí en la tierra, ¿verdad? Yo no me voy a ganar el favor de Dios. Al contrario, ¿verdad? Me voy a alejar más de Dios porque voy a pensar que va a ser por mis propias obras de justicia y no hay. Nuestras obras de justicia, dice la Biblia, que delante de Dios son como trapos de inmundicia. Necesitamos la gracia de Dios, necesitamos el favor de Dios, ¿sí? Entonces, en la otra parte, me ayuda, me guarda de ser orgullosa. Oiga, este orgullo, batallamos mucho con este orgullo, ¿verdad? Nos cuesta, es una lucha continua. Desde un principio de la creación, el hombre siempre ha sido orgulloso. En nosotros, en nuestro corazón, hay orgullo, hay altivez, hay vanidad, hay soberbia, que nosotros creemos que nosotros la podemos hacer, que nosotros podemos hacer todo lo que nosotros somos. Es porque yo lo he logrado por mis esfuerzos, por mis méritos. Y no. Nosotros, yo soy bueno, yo soy, ¿verdad? Y no, eso daña al hombre, Eso me enseña cuando dice el apóstol Pablo, dice, pero no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y debemos de recordar que la gracia de Dios es suficiente para nosotros, que nosotros, por muchas cosas que nosotros podamos hacer, mucha inteligencia que podamos tener o aplicar a los trabajos, o yo no sé, lo que usted haga, ¿verdad? En el servicio en la iglesia, en su trabajo, en su casa, en todo, que siempre esté ese pensamiento, esa dependencia de Dios. Todo es por gracia de Dios. El apóstol Pablo trabajaba tal vez más que ellos, ¿verdad? Pero él reconocía que Dios lo estaba fortaleciendo. El apóstol Pablo viajó a muchos lugares. Acuérdense, el ministerio del apóstol Pablo era predicar el evangelio. Hoy en día los apóstoles de hoy que se dicen apóstoles, bueno, eso vamos a hablarlo en otro día, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo, él viajaba a muchos lugares. No había esa comodidad que hay hoy, ¿verdad? No había esa comodidad. Se le rechazaba. Hoy en día se sacan citas, eventos, se apartan los días, los eventos, ¿verdad? Y va a estar esta persona o No. Antes él llegaba y nadie lo estaba esperando. Él llegaba a predicar el evangelio de Jesús. Él llegaba a hablarles de Jesús y podía ser que a él lo apedrearon, lo golpearon, casi lo mataron, naufragó, le daban latigazos, él sufrió, pasó hambre, pasó necesidad. En otros tiempos estaba bien, ¿verdad? Económicamente, era sustentado por otros hermanos en la fe, ¿verdad? Pero él seguía adelante porque sabía que la gracia de Dios lo sostenía. La gracia de Dios nos sostiene en los momentos de necesidad también, no solamente cuando nos va bien, cuando estamos bien decimos, es que la gracia de Dios, gloria a Dios. No. La gracia de Dios siempre está con nosotros y por eso es que estamos aquí, por pura gracia de Dios. Y el apóstol Pablo lo sabía, lo reconocía y se lo recordaba a esos hermanos, ¿verdad? Es por pura gracia de Dios que yo soy lo que soy. El apóstol Pablo era un hombre bien preparado, un hombre estudioso, un hombre que era conocido en la sociedad por muchos, ¿verdad? Por grandes, por los emperadores, por gobernantes, por gente rica, gente de prestigio, todo. Pero el apóstol Pablo en un momento dijo, todo eso que yo he sido, todo eso que conocen de mí, yo lo considero como basura con tal de disfrutar lo que Jesús ha hecho en mí, por la gracia del Señor. No es que esté peleado, ¿verdad? O divorciado, separado, los logros profesionales y todo. No. Pero si eso le estorbaba al apóstol Pablo, porque tal vez lo conocían al apóstol Pablo, ¡wow! El apóstol Pablo, ¿verdad? Aquel religioso, aquel preparado, inteligente. Dice, no. Yo tengo que mostrar que todo lo que soy o lo que he sido, por lo que me conocen, ha sido por gracia de Dios.
Y es bien importante, hermanos, no olvidarnos de que somos lo que somos por gracia de Dios. Somos hijos de Dios por gracia de Dios. Somos salvados por gracia. Somos perdonados por gracia. Estamos sirviendo por pura gracia. Podemos trabajar más que otros por pura gracia. Podemos estar asistiendo a la iglesia por pura gracia. Podemos... por pura, todo lo bueno que se vea en nosotros, todo lo bueno que vean en nosotros es gracia de Dios. Y si nosotros no decimos que es gracias a Dios, mire, no nos escuche porque ahí no está la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, el reconocer que es por gracia de Dios, nos ayuda a ser humildes, a apartarnos del orgullo, que el orgullo siempre llega a tocarnos la puerta. Siempre está ahí en nuestro corazón queriendo, ¿verdad? Apantallar, queriendo lucirse, pero mire, yo tomé un consejo de mi pastor Víctor. Yo siempre lo escuchaba diciendo y nos enseñaba, ¿verdad? Siempre, denle la gloria a Dios, denle la gloria a Dios. Pero en un momento decía, y un tip, ¿verdad? Un consejo. Siempre cuando usted haga algo, háblese en plural, dígalo en plural, como yo limpié el cuarto, ¿verdad? No diga eso, limpiamos el cuarto. Es algo simple tal vez, pero yo lo tomé, de verdad que sí. Y a veces que digo, bueno, hicimos esto, ¿y quién le ayudó? ¿O quién lo hizo? Lo hicimos, ya, tranquila, porque es que yo me conozco y a uno le gusta, ¿verdad? Le gusta así como levantarse, le digo, el cuello. Y tenemos que vivir humillados delante del Señor. Dice que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, ¿verdad? Que todo cuando tú hagas algo, hazlo en privado. Y si Dios quiere publicarlo, Dios lo va a publicar, porque Él sabe tu corazón, Él sabe que no vas a ser orgulloso, altivo, eso no te va a dañar, ¿verdad? Entonces, que el Señor nos ayude. Y cómo no mencionar, porque había hablado mucho del apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo era un hombre igual que nosotros, era un hombre también con debilidades, ¿verdad? Y en un momento de esos, el mismo apóstol Pablo recibió la palabra del Señor cuando dijo, bástate mi gracia. Mire, había un problema que estaba pasando con Pablo, no sabemos qué es, ¿verdad? No se sabe qué era, pero él dice que oraba a Dios, quítame esto. Y en un momento Dios le respondió, le dijo, bástate mi gracia, porque mi gracia se perfecciona en tu debilidad. Yo te fortalezco, yo me veo en tus debilidades, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo dijo, bueno, me conviene entonces ser débil, ser necesitado de Dios, porque así voy a correr, a buscar el socorro de Dios. Voy a ir a conocer a abrazarme de la gracia de Dios, a tomar la gracia de Dios. Y le digo, hablamos mucho del apóstol Pablo, pero ¿cómo no hablar de nuestro Señor Jesucristo, verdad? El hombre más humilde que ha existido aquí en la tierra, nuestro Señor Jesucristo. Un hombre perfecto, ¿sí? Un hombre sencillo. Él dijo en una ocasión, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Mire, la humildad se practica. La humildad no es algo que dices, Dios, dame humildad. No, usted tiene que practicar eso. Cuando le vengan esos pensamientos de querer, ¿verdad? Protagonizar allá, ¿verdad? El elenco de, no, ahí vamos a practicar, no diga nada, o lo hicimos todos, aunque nada más usted haya trabajado, ¿verdad? Pero siempre nuestro corazón quiere protagonismo, quiere, ¿verdad? Y no, eso no está bien, no nos hace bien, porque ejemplo no tenemos de Jesús así. Jesús dijo en una ocasión en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 50, dijo, yo no busco mi propia gloria. ¿Merecía Jesús que fuera glorificado? Claro que sí. ¿Que fuera reconocido? Claro que sí, ¿verdad? De hecho, cuando Él sanaba a los enfermos, Él decía, no digas nada,
ve y preséntate. No, y los enfermos iban, los que ya eran sanados iban gritando, este me sanó, este Jesús me sanó, y ¿verdad? Cuando sabían que Jesús lo había hecho, la gente se maravillaba y corrió en una ocasión a querer hacerlo rey, ¿verdad? Rey, literal, con corona y todo, este va a ser nuestro rey. Y dice la Biblia que Jesús se escabulló, se fue de ahí, porque Él no buscaba esa gloria personal. Él nos estaba poniendo la muestra de que nosotros tenemos que buscar que Él sea exaltado, que Él sea visto, no nosotros. Y dice el Evangelio de San Juan, capítulo 7, 18, dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Mire, el que habla y que habla y que yo, y que yo, y que yo, y que yo, ese quiere su propia gloria. Olvídese, quiere su propia gloria. Pero dice ahí, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Jesús nos dio la muestra de eso. Jesús no dijo, yo soy Dios, yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto. No. Cuando había oportunidad les aclaraba, ¿verdad? Pero Él vino a servirnos. Él no vino a que, hey, soy el Hijo de Dios, soy Dios encarnado, soy Dios aquí en la tierra, sírvanme. No. Él dice que, la Biblia dice que Él se puso su delantal, se amarró la toalla en su cintura y le lavó los pies a los discípulos. Él vino a servir, no vino a ser servido, y nos puso muestra de eso. Él decía, yo busco hacer la voluntad del que me envió, de mi Padre. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Y Él se apartaba a orar y Él buscaba, ¿verdad?, que el Padre fuera glorificado, porque Él estuvo aquí en condición de hombre. Igual habla la Biblia de Él. Dice, hay en nosotros el sentir que hubo en Jesús, que hubo en Cristo. Él no se aferró a ser Dios. Mire, no nos aferremos a nosotros mismos, sino aferrémonos a la gracia de Dios. Dice, Él no se aferró a ser Dios, sino que se humilló, se puso en la condición de hombre. ¿Sí? Y nosotros no, a nosotros no nos gusta eso, a nosotros no nos gusta que nos humillen, a nosotros no nos gusta vernos chiquitos, no, queremos resaltar, y eso es un problema, porque tiene que brillar la gloria de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios, que si Dios quiere, ¿verdad?, que brillemos, que seamos conocidos, ¿verdad?, por los demás, pues que sea Dios y no nosotros, ¿sí? Entonces, que haya eso. Jesús dijo, venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, allá en Mateo 11, 28 en adelante. Dice, lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí que soy. Debemos de aprender de Jesús. Y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando nosotros hay humildad, cuando nosotros sabemos, no nos olvidamos, iglesia del Señor, no nos olvidamos de que si somos hijos de Dios, es por pura gracia, entonces hallamos consuelo y descanso para nuestras almas. Entonces la carga se nos hace ligera, se nos hace fácil de llevar el yugo, ¿verdad? Y eso nos hace bien. Eso nos ayuda, es una bendición poder decir, yo soy lo que soy por gracia de Dios, yo no me merezco esto, pero si hay algo bueno en mí, entonces ese es el Señor en mí. Lo que ven en mí es gracia de Dios, lo que ven en mí es favor de Dios. Yo no puedo hacer nada para favorecer a Dios, Él es el que me favorece a mí, y eso nos da paz y nos da, ¿verdad? Nos hace ligeritos, hermano. Entonces, es una bendición, ¿verdad?, compartir esta palabra. Usted ya la sabe, yo sé que usted ya la sabe, pero si el Señor la trae ahí recordando y recordando, no quiere que nos olvidemos de su gracia. Vivamos en la gracia con la que el Señor nos hizo libres, en la libertad que el Señor nos hizo libres. Vivamos en esa gracia que perdona, en esa gracia. Claro, no usemos esa gracia, esa libertad para andar ahí una tras otra pecando. No, pero cuando nosotros fallamos a Dios, creamos que podemos acercarnos a Él confiadamente y Él nos perdona. Acérquense, dice, pues, al trono de la gracia para encontrar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy es el día oportuno para alcanzar gracia. Allá los amigos, oye, pero yo quiero eso. Pues acuérdese que el Señor
la Biblia dice que Él toca los corazones, que Él llega a la gracia de Dios hacia los que Él quiere. Nuestra oración es, Señor, por favor, alcanza a mis amigos, alcanza a mi familia, alcanza a los demás que no han conocido de tu gracia. Alcánzalos y toca su corazón para que cuando llegue la palabra de Dios, pues ellos puedan recibirla también. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y bueno, nos vemos, usted me ve después, ¿verdad? Pero nos hablamos ahí, nos saludamos ahí por el Facebook. Dios les bendiga, Dios les guarde y aproveche la gracia de Dios, disfrute de la gracia de Dios y todo lo que usted no pueda hacer, aunque usted quiera hacer más, dígale, Señor, dame más de tu gracia, quiero vivir en tu gracia, quiero disfrutar tu gracia, quiero vivir en esa libertad, Señor, y el Señor lo va a hacer. Pero acuérdese, todo lo que hace es por gracia de Dios, nada más.